aquí. Listo. Bueno, un saludo a todos. Espero que tengan un excelente día. Antes de empezar esta conferencia explicando mi estrategia y mi metodología de inversión, les quiero compartir mi último artículo en Investing. Para quienes no saben, hago un artículo cada semana después del cierre semanal. Es decir, se publican todos los lunes. Especulando sobre la posible dirección del precio y lo que posiblemente podría ser. Entonces, por ejemplo, en mi último artículo estaba hablando de que el petróleo probablemente podría bajar, cosa que finalmente se dio. Si buscamos qué ha pasado con el precio, vemos que está totalmente bajista. Tenemos también en cuenta el tema geopolítico, hablo de la OPEC y otros aspectos, tanto técnicos como fundamentales. Entonces, los pueden buscar en Investing. Estoy en Investing como JVCL Trader. Entonces, bueno, aquí tenemos un análisis donde está buscando una caída del precio. Y finalmente este fue el desarrollo que tuvo en las semanas posteriores. El contrato de petróleo de diciembre en Investing. Bueno, acá vemos los análisis y estamos más o menos en este punto. No, silencien los micrófonos cuando entren a la sala, por favor. Bueno, entonces, donde finalmente pues cayó, ¿no? Vamos a pasar al tema de la estrategia, lo que vamos a iniciar el curso en los futuros del CL. Para quien no sepa, yo trabajo para un fondo de inversión. En este fondo, pues eso coopera con contratos de futuro, por ende hay unos parámetros pues, para operar. Lo mínimo es un contrato que viene siendo a lo que es Forex como un lote, ¿no? Entonces lo mínimo para operar es un lote y de ahí en adelante a 2 lotes, 3 lotes, ¿vale? Entonces son contratos de futuro. Lo que yo explico en esta estrategia es exactamente lo que utilizo para invertir en ese fondo de inversión, porque hay unos parámetros establecidos que se deben de respetar al pie de la letra. Entonces, es una estrategia ultra conservadora que si la dominan, pueden obviamente también aplicar y trabajar para este mismo fondo u otro fondo de inversión. La ventaja, ¿cuál es aquí? La ventaja es que en este tipo de empresas ellos buscan correr el menor riesgo posible, ¿cierto? Entonces, las estrategias con las que contratan a los traders deben de ser ultra conservadoras, ¿vale? Y especialmente de trading intradía. Entonces, pues para no extendernos un poco más, voy a empezar. Bueno, este es mi gráfico con el que yo trabajo. Como pueden ver, pues utilizo una variedad de indicadores y todos tienen un porqué y un para qué, ¿cierto? Me comparte una información específica en el mercado y esta yo la utilizo para tomar una decisión, ya sea para tomar una operación como para no tomarla. Que más importante que operar, si ya alguno tiene un poco de experiencia, sabrá a qué me refiero. Más importante que realizar una operación, lo más importante es saber cuándo no realizarla, ¿vale? Porque el éxito en el trading está básicamente en ganar más de lo que pierdes. No tienes que ser el que nunca pierde, el que trade que hace, el trade que gana. No se trata realmente de eso. Se trata de tener más beneficios que cuando pierdes. Incluso yo tengo un amigo que es trader. Él no opera para ningún fondo, él es independiente, pero opera en futuros. Opera en el mercado del S&P 500. También lo mínimo para operar es un contrato. Y la probabilidad de acierto es de solamente el 17%. O sea, imagínate cuánto gana cuando gana, que se puede permitir perder de 10, o bueno, mejor dicho, de 100 operaciones, se puede permitir perder 83.
imagínate, ¿vale? Entonces, de eso se trata. Ahora, la capacidad psicológica para mantener una estrategia de esas en la que puedes perder, 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 hasta que por fin gana, pues no la desarrollan la mayoría de traders, ¿vale? Pero a lo que quiero llegar con esto es que se trata de que tus ganancias, ¿ya? No tanto tus aciertos, tus ganancias deben de ser superiores, ¿vale? Para esto debes de desarrollar una estrategia que cumpla pues con esos parámetros. Ahora, ¿en qué me baso yo para tomar una operación? Bueno, como sabrán ustedes, el petróleo es uno de los instrumentos financieros que menos, por no decir que no es afectado, que menos es afectado por la variación de los precios de otros instrumentos. Les doy un ejemplo muy concreto. Tenemos el caso del S&P 500 y, por ejemplo, el Dow Jones, ¿vale? Como sabrán ustedes, pues estos índices están conformados por básicamente las mismas compañías, ¿vale? Entonces, por ende, si el Dow Jones sube, pues el S&P 500 probablemente también va a subir, ¿vale? Y viceversa, si cae, pues el otro caerá. Ahora, ¿esto por qué es? Por ejemplo, Apple corresponde a, no sé, ponle tú que realmente no tengo los datos exactos ahora, pero ponle que Apple corresponde al, no sé, 5 o 10% del movimiento del precio. Y si lleva subiendo todas las sesiones, es posible que los índices se arrastren, ¿vale? Entonces, esto te causa pues una correlación, ¿vale? En la que si, por ejemplo, tú estás invirtiendo con una estrategia, con una metodología de inversión y sucede algo en el tema macroeconómico y envía una compañía hacia abajo, probablemente el trade pues se te vea malogrado y salga negativo. Ahora, el petróleo no. Por ejemplo, si sale índice de vivienda en Estados Unidos, intacto, no se mueve para nada. El petróleo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y puedes operar todos los días tranquilo sabiendo que no va a haber ninguna noticia súper loca que te haga mover el precio del mercado. No tienes que basar tus estrategias en eso. Solo hay una noticia única e importantísima que se debe tener en cuenta todos los miércoles, que son los inventarios de petróleo de los Estados Unidos. Únicamente esa, ¿vale? Y basado en esa noticia, pues ya plantearemos nuestro análisis para la semana posterior, ¿vale? Bueno, ahora, el petróleo sí tiene una correlación, ¿vale? Pero pues como les digo, no es afectado por un tema macroeconómico. Su correlación es la siguiente y con la cual también en la cual me baso para realizar mis operaciones, ¿vale? Pues para que quienes no sepan, esos son los futuros, ¿vale? Este es el futuro del Brent, ¿vale? Y este es el futuro de la gasolina. ¿Saben ustedes pues qué es el Brent? O quisiera que les expliquen, ponen en el chat si están entendiendo básicamente de qué trata lo que es el Brent, ¿vale? Pues, mira, el Brent es básicamente el petróleo internacional en el que los países cotizan su precio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos establece un precio del petróleo de Texas, ¿vale? Que es el que ellos manejan para todo Estados Unidos y con ese venden al mundo, exportan. Pero el Brent londinense es un petróleo más caro que el petróleo americano, ¿cierto? Aproximadamente unos $10 más costoso. Y es el que utilizan los otros países como referencia, ¿vale? Porque como Estados Unidos lo quiere barato, pues a ellos no les conviene. Entonces hay otra referencia internacional que también cotiza en dólares, ¿vale? ¿Por qué yo el petróleo americano? Porque es el más líquido, es ultra recontra líquido, el petróleo americano, ¿vale? Se mueve muy bien y todo. Pero también utilizo una confirmación de patrones en el gráfico que me estipule una probabilidad mayor de que mi operación va a ser exitosa. Me explico. Si, por ejemplo, estoy viendo en el gráfico que el precio está bajando, ¿cierto?
y aquí se me hace un patrón, por ejemplo, una envolvente, ¿vale? Que se come la vela chiquita bajista. Esta envolvente, al cierre, entraría yo, ¿cierto? En compras, ¿vale? Pero si en el gráfico del Brent londinense el precio sigue bajando y en el gráfico de la gasolina el precio sigue bajando, me invalida por completo esta posible entrada, ¿vale? De eso se trata la correlación. Entonces, ¿qué vamos a ver en la estrategia? Correlación de otros instrumentos financieros junto con el petróleo, los cuales son el Brent y la gasolina, ¿vale? Eh, bueno, ¿con qué baso de operativa? Básicamente, lo que tomo son los puntos mínimos y máximos del día anterior, ¿vale? Y de hace 2 días. Entonces, este indicador me marca esos mínimos y esos máximos. Y basado en eso, tomo mis decisiones para realizar una operación. Ahora, ¿por qué tomo esto en cuenta? Obviamente, analizando y haciendo un backtesting de los movimientos del petróleo, eh, nos podemos dar cuenta que si el precio llega a esas zonas, encuentra muchísima oferta y muchísima demanda. Y como consecuencia vamos a tener un movimiento muy brusco, ya sea a una ruptura o a un rebote. Y cualquiera de las dos operaciones las podemos tomar. Entonces, esa es una de las variables principales que tenemos en cuenta al momento de realizar una operación. ¿Qué más? Tenemos patrones chartísticos que se deben de validar junto con nuestros indicadores y obviamente nuestro análisis técnico. Acá tenemos un caso muy particular en el que el precio estaba lateral y crea una envolvente que rompe con fuerza este indicador que tenemos aquí, que nos marca un soporte, ¿vale? Entonces, basados en nuestra estrategia, cuando se rompe ese tipo de niveles, nosotros entramos en cortos y vendemos, ¿vale? Ahora, ¿cómo tomamos ganancia? ¿Dónde decidimos cuándo ganar? ¿Vale? Que es una de las cuestiones, pues, más importantes a la hora de realizar o pensar realizar una operación. ¿Por qué? Porque muy fácil es saber entrar, pero muy difícil es saber cuándo seguir, cuándo el precio se va a dar la vuelta, cuándo ya fue suficiente, ¿vale? Cuándo ya no debes de exponerte al riesgo. Entonces, lo que hacemos normalmente es que vamos moviendo el stop a medida que el precio va avanzando. Y en cualquier tipo de retroceso, tomamos ganancias. Así básicamente realizamos nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque cuando el precio rompe o rebota un área específica, lo hace con mucha fuerza y va a dirigirse en esa dirección con mucha fuerza. Entonces, pensar en que el precio va a retroceder es pensar que ya no debemos seguir en esa operación, ya no debemos estar dentro del mercado. Por tanto, tomamos ganancias, ¿vale? Bueno, ¿cómo protejo yo las pérdidas? ¿Cómo las reduzco? ¿Vale? Que es una de las cuestiones más importantes a la hora de establecer una estrategia ultra conservadora para, por ejemplo, trabajar en un fondo de inversión. Lo que hago básicamente es que cuando yo entro, se supone, ¿cierto? Desde el planteamiento de mi estrategia, que en cada operación debe haber una explosión del precio, ¿vale? Un momento. No es lo mismo una vela que vaya en indecisión, abre en cualquier dirección, sube y baja y se mantiene en un rango, ¿vale? A una vela que se ha rebotado o ha roto un área importante, ¿vale? Por esta misma razón, lo que yo hago es que inmediatamente abro la operación y el precio avance 3 puntos o 3 pips o ticks, inmediatamente muevo el stop más 1, más un punto, y quedo protegido en break-even más un punto. Y por estadística, cuando el precio avanza 3 puntos, no debe de por qué regresar, ¿vale? Entonces, avanza 3 puntos y por estadística, el precio debe continuar hacia esa dirección. Ahora, perdón, también por estadística, logramos ver que cuando el precio avanza 3 puntos y regresa a más 1, es decir, que me saca en ganancias sin pérdidas, cuando pasa eso, logramos darnos cuenta que el precio se va hacia la otra dirección y no regresa. Por tanto,
ya tenemos más que claro y establecido que no es necesario seguir una operación que ya avanzó más 3 puntos y se regresó, ¿vale? Entonces, con esto logramos limitar las pérdidas lo máximo posible. Eh, ¿Cuánto espero o estimo ganar por operación? Bueno, eso es una cuestión que me preguntan mucho porque a veces me voy con 6 puntos, a veces me voy con 10 o me voy con 30 o 40. Bueno, yo realmente no tengo establecido cuánto deseo ganar por una operación. Lo único que sí tengo establecido es cuánto pierdo. Y por operación arriesgo solamente 5 puntos, o 5 ticks o 5 pips, ¿vale? Eh, ¿Esto por qué? Porque necesito reducir las pérdidas lo máximo posible. Y se supone que en esta estrategia el precio ni bien ahora debe avanzar en la dirección a la que yo invertí. Entonces, arriesgar más de 5 puntos es totalmente innecesario. ¿Por qué no establecer un take profit? Porque como pueden ver en este punto, el precio se puede mover 20, 30 o 40 puntos, ¿vale? Entonces, mejor que cerrar y tomar ganancias es mover el stop loss a medida que el tiempo, que el precio va avanzando. Bueno, entonces, básicamente de eso se trata. Cuando fui firmado para la firma, eh, tuve un récord de 78% de acierto. Eh, es cierto que la probabilidad de acierto en ocasiones es muy alta porque hay momentos en el mercado en la que obviamente se reduce esa probabilidad de acierto, pero de todas formas, aún así fuese más baja que ese 78%, lograría conseguir ganancias debido a que solo estoy perdiendo 5 puntos cuando pierdo y en promedio gano más o menos unos 10 cuando gano. Bueno, entonces hasta aquí va el Zoom. Espero pues hayan entendido más o menos de qué trata la estrategia, en qué me baso para operar. Y si desean entrar al curso, recuerden pues que empezamos el 7 de noviembre. Si es esto más adelante, pues pueden escribir. Vamos a dejar las redes sociales en Telegram ahí para que puedan escribir a Fernanda, mi asistente. Y cualquier pregunta, pues se la pueden hacer a ella, ¿vale? Espero que tengan una excelente semana y verlos pronto. Chao.